Tres niñas inocentes, un padre cariñoso y una madrastra así. Su codicia y envidia destruyeron una hermosa familia. Sabe, al principio todo era muy pacífico. Había amor, alegría y lazos familiares. Pero muy pronto tomó la forma de una dura realidad. En esta historia hay lamento, traición, dolor y esa luz dorada que brilla justo cuando toda la demás se apaga. Vamos a conocer lo desconocido. La vida escondida dentro de un pájaro. Gente convertida en piedra. Y la aventura valiente de un chico. ¿Estás listo? Porque la historia de hoy sacudirá tu corazón. Esta historia gira en torno a un hombre y sus tres hijas. Su esposa había fallecido hace algunos años. Sus tres hijas eran muy hermosas, pero la más pequeña era la más inteligente. Su nombre era Zainab. El hombre se llamaba Karamdin. Este Karamdin quería mucho a sus tres hijas. Nunca les permitió sentir la falta de su madre. Él intentaba cumplir todos sus deseos. Las hijas también eran obedientes y humildes hacia su padre. Ahora las hijas de Karamdin han crecido bastante y han empezado a cocinar ellas mismas para su padre. Cuando Karamdin salía a trabajar, sus hijas cocinaban para él y servían la comida con su padre. En ese pueblo también vivía una viuda. Ella tenía una hija. La viuda solía ir a cada casa a pedir algo. Cuando las hijas de Karamdin cocinaban para su padre, esa mujer venía a menudo a su casa a pedir fuego. Pero la hija menor de Karamdin, Zainab, no soportaba a esa viuda. Cada vez que esa mujer venía a su casa, Zainab les decía a sus hermanas mayores: ¿por qué viene esta mujer aquí? Ella no es nada buena. Las dos hermanas mayores aconsejaban a Zainab: mira, ella es viuda y pobre. Si toma fuego de nuestra casa y eso le sirve, ¿qué daño te hace? Zainab se quedaba callada después de escuchar a sus hermanas, pero decía: esa mujer no me gusta para nada. Miren, algún día esta mujer traerá problemas para todas nosotras. Estos hechos siguieron ocurriendo así. Esa mujer venía todos los días a su casa a pedir fuego, y cuando podía, mezclaba ceniza en la comida de Karamdin. Cuando Karamdin sintió algo extraño al comer, pensó que tal vez sus pequeñas hijas, que estaban aprendiendo a cocinar, habían cometido un error. Él las amaba tanto que comía sus comidas con mucho gusto. Aunque esa mujer a veces mezclaba ceniza en la comida, después de varios meses, Karamdin realmente no podía entender que no era posible que las hijas pusieran suciedad en la comida todos los días. Entonces, ¿quién la estaba arruinando? Un día, Karamdin pensó: hoy voy a vigilar a mis hijas. Finalmente, Karamdin fingió salir y se escondió detrás de la casa. Cuando las hijas de Karamdin empezaron a cocinar, él se escondió y las observó. La hija mayor lavaba el arroz en agua limpia. La hija del medio cocinaba el guiso de verduras. Y la hija menor, Zainab, limpiaba con tanto cuidado los platos donde se servía la comida. Al ver eso, Karamdin quedó totalmente maravillado. Poco después, la hija mayor terminó de cocinar y la comida no tenía ningún defecto. Karamdin se preocupó. ¿De dónde venía entonces la suciedad en la comida? Pero de repente, lo que vio le hizo sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. Vio que la misma viuda había vuelto a pedir fuego. Y su hija menor, Zainab, discutía con ella. Sus dos hermanas le decían a Zainab: no pasa nada. Zainab, ¿por qué peleas con esa mujer? Déjala coger el fuego. Aprovechando la ocasión, la viuda fingió pedir fuego y mezcló ceniza en la comida de Karamdin. Y toda la comida quedó arruinada.
Al ver esto, Caramdín se enfureció mucho. Al día siguiente, Caramdín llamó a la viuda a su casa y enojado le preguntó: «¿Cómo te atreviste a arruinar mi comida?». La mujer, con un aire teatral, se acercó a Caramdín y comenzó a hablar. «Oh no, solo quería ver si realmente amas a tus hijas. ¿Las regañarías solo porque la comida se estropeó? Pero eres una buena persona. Quieres mucho a tus hijas. Has detectado mi engaño de inmediato. Ahora estoy segura de que realmente amas a tus hijas. Esto no volverá a suceder en el futuro». Caramdín creyó en sus palabras y en su actitud teatral, porque aquella viuda era muy hermosa. Caramdín quedó fascinado por su comportamiento. Sin decir nada, decidió casarse con ella. A los pocos días, Caramdín se casó con la viuda sin el permiso de sus hijas y la llevó a su casa. Pocos días después del matrimonio, la mujer comenzó a odiar a las 3 hijas de Caramdín. Ella quería, de cualquier manera, que las hijas de Caramdín abandonaran la casa. Ella quería vivir con Caramdín únicamente con su hija. De ese rencor, la mujer comenzó a tramar varios planes. Su objetivo era echar de la casa a las 3 hijas del primer matrimonio de Caramdín. Siempre intentaba que la atención de Caramdín estuviera solo en ella y en su hija. Ella sabía que Caramdín amaba mucho a sus hijas y que no podía soportar ni el más mínimo dolor de ellas. Su propia hija siempre vestía ropa cara y paseaba, para que se viera muy atractiva. Pero la madrastra obligaba a las 3 hijas de Caramdín a hacer todas las tareas del hogar. No les daba suficiente comida y poco a poco reducía sus otras necesidades. Las 3 hermanas siempre estaban tristes. Un día, cuando las 2 mayores lloraban, Zeinab les dijo: «Queridas hermanas, vamos las 3 a algún lugar afuera». Luego, las 3 hermanas salieron de la casa y, caminando, llegaron a un bosque. Allí, bajo un árbol frondoso, se sentaron llorando y recordaron a su madre. En ese momento, un anciano piadoso pasaba junto a ellas. Zeinab estaba sentada en el suelo llorando y decía: «Oh Alá, nosotras, chicas oprimidas, sufrimos mucho. Tú ves cómo nuestra madrastra nos oprime. ¿Cuánto tiempo llevamos sin comer?». El anciano piadoso se quedó junto a ellas escuchando sus palabras. Al mirar especialmente a Zeinab, sintió mucha compasión por ella. Dijo: «Hijas mías, venís aquí todos los días bajo este árbol. ¿Cuál es vuestro problema? ¿Por qué lloráis? ¿Podéis decírmelo?». Zeinab, llorando, le contó toda la historia al anciano. Al escuchar sus palabras, el anciano se sintió muy apenado. Él dijo: «Hija mía, un poco más allá de aquí tengo una choza pequeña. Allí vivo y adoro a Dios. Delante de mi casa hay un granado con frutos maduros colgando. Id y recoged tantos granados como queráis y comedlos». Al oír eso, las 3 hermanas fueron felices hacia la pequeña choza. Vieron que en el árbol colgaban hermosas y jugosas granadas. Cada una cogió una granada y se sentó a comerla. Cuando quedaron satisfechas, agradecieron al anciano y regresaron a casa. Desde entonces, cuando su madrastra no les daba comida, iban todos los días al bosque y recogían las granadas de aquel árbol y comían hasta saciarse. Poco a poco, dejaron de comer por completo la comida que les daba su madrastra. Entonces, su madrastra empezó a pensar: «Yo no doy nada de comer a estas muchachas. Las hago trabajar tanto, las humillo, y aún así, ¿por qué sus rostros tienen una extraña luz?
¿Por qué se ven tan hermosas? ¿Por qué no se enferman? Y su belleza aumenta cada día más, mientras que mi propia hija, a la que doy buena comida, se ve apagada frente a ellas. Al día siguiente, cuando las muchachas iban hacia el bosque, la madrastra mandó a su hija seguirlas. Mientras las 3 hermanas recogían granadas y las comían, Zainab vio a su hermanastra. Ella les dijo a sus hermanas: «Esta muchacha nos está siguiendo. Voy a echarla de aquí». Entonces, Zainab escondió la granada que tenía en la mano y dijo: «Si ella le cuenta todo esto a nuestra madrastra, será un peligro para nosotras». Pero las otras hermanas de Zainab dijeron: «Zainab, ¿qué estás diciendo? Ella es solo una chica indefensa e inocente. Nuestra madrastra nos hace sufrir, pero esta chica no nos dice nada malo». Entonces, las 3 hermanas dejaron que su hermanastra se sentara con ellas y le dieron una granada. Pero la hermanastra no comió la granada, sino que corrió rápidamente a contárselo a su madre. «Madre, esas chicas no están realmente sin comer. Recogen granadas de un árbol en el bosque». Junto a ese árbol había un anciano piadoso rezando y él tampoco las detuvo. Al escuchar eso, la madrastra se llenó de furia. Comenzó a pensar: ¿cómo puedo impedir que estas muchachas coman granadas? Todo el día estuvo hirviendo de rabia. Al anochecer, cuando Karandin regresó del trabajo, vio a su esposa inquieta y preocupada. Él preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste?». Entonces ella dijo: «Me duele mucho la cabeza y ningún remedio podrá curarlo». Karandin preguntó: «Entonces, ¿cómo se curará esto?». Dijo enseguida: «Hay un granado en el bosque. Mi hija conoce ese árbol. En él cuelgan granadas rojas y maduras. Si cortas ese árbol con la raíz, hierves la raíz para hacer una medicina y me la aplicas en la frente, quizás mi dolor de cabeza se cure». Karandin dijo: «¿Eso es todo?». Luego llamó a unos hombres, les dio dinero y dijo: «Llevad a mi hija menor al bosque. Ella arrancará un granado. Arrancad las raíces por completo. Traedme las raíces». En pocas horas, aquellos hombres arrancaron el árbol con sus raíces y llevaron las raíces a Karandin. Karandin encendió rápidamente un fuego y hirvió las raíces para preparar un remedio. Luego lo aplicó en la frente de su esposa. Al poco tiempo su esposa dijo: «Ahora me siento muy aliviada». Al día siguiente, cuando las 3 hermanas fueron al bosque con hambre, vieron que el granado había sido arrancado de raíz. Al verlo, se preocuparon mucho y pensaron: «¿Qué vamos a comer ahora?». Entonces se sentaron allí y comenzaron a llorar. Al escuchar sus llantos, el anciano piadoso salió de su cabaña. Entendió de inmediato por qué las muchachas lloraban. Él dijo: «¿Por qué llorar por esto? Alá os dará algo mejor». Luego el anciano señaló con su dedo hacia un pozo secreto, y allí apareció una pequeña fuente que fluía. En lugar de agua, fluía leche. Le dio a las muchachas una taza de barro y dijo: «Beban toda la leche que quieran». Cuando quedaron satisfechas, agradecieron al anciano y regresaron a casa. Desde entonces, se volvió su costumbre diaria. Iban a esa fuente de leche y bebían leche en la taza de barro. Su madrastra se sorprendió al ver su salud. Llamó a su hija y dijo: «Ya borré todas las huellas del granado en el bosque. ¿Por qué entonces no se ven afectadas estas muchachas? Ni siquiera les doy de comer lo suficiente. Pero, ¿qué están comiendo que se ven tan sanas y hermosas?». Le dijo a su hija:
Ve, síguelas otra vez. ¿Qué más han encontrado? La muchacha volvió a seguir a sus hermanas al bosque. Las 3 hermanas bebían leche en una taza de barro. Entonces, Zainab miró hacia atrás. Vio a su hermanastra de pie en silencio y dijo a las demás: «Miren, ha venido otra vez a quitarnos nuestro sustento». Zainab rogó a sus hermanas: «Mándenla rápido a casa. Si ve el pozo de leche y la fuente, lo contará en casa, y entonces toda la casa se llenará de alboroto». Pero las hermanas mayores de Zainab se enojaron y dijeron: «¿Cuál es tu problema, Zainab? Está bien, nuestra madrastra nos oprime, pero ¿qué culpa tiene esta pobre muchacha?». Zainab se quedó callada al oír eso. Luego, las 3 hermanas sentaron a su hermanastra junto a la fuente de leche y le dieron leche en una taza de barro. La muchacha bebió la leche hasta saciarse, porque el sabor de la leche era muy delicioso. Después, volvió a casa y le contó todo a su madre. Al oírlo, la madrastra se enfadó mucho. Llamó a algunos hombres de su pueblo y dijo: «Recibiréis todo el dinero que queráis. Yo pagaré, pero debéis ir al bosque. Allí hay la choza de un anciano y un estanque de leche. Destruid esa choza y cubrid el estanque con tierra. A cambio, recibiréis mucho dinero». Al poco tiempo, los hombres hicieron todo según el deseo de la madrastra y regresaron. La mujer estaba muy contenta. Al día siguiente, cuando las 3 hermanas fueron al bosque, no encontraron ni el estanque ni la choza del anciano. Al verlo, una gran tristeza cayó sobre sus corazones. Se sentaron allí y comenzaron a llorar. Hambrientas y sedientas, regresaron a casa. Su madrastra, al ver esto, sintió mucha paz en su interior. Mientras tanto, un día, la madrastra volvió a acostarse con la excusa de estar enferma. Al anochecer, su padre regresó a casa. Él acarició a su esposa y dijo: «Amada mía, aunque tenga que venderlo todo, no permitiré que te pase nada. Haré que te atienda el mejor médico». Pero su esposa pensaba en otra cosa. Ella dijo: «No necesitas hacer tanto. Para salvar mi vida, bastará con una pequeña acción». Karam Din dijo: «Dilo rápido. ¿Qué hay que hacer? Lo haré». Entonces su esposa dijo: «Mata a tus 3 hijas, que salga su sangre y úntala en mis palmas y plantas de los pies. Entonces mejoraré». Karam Din sintió que el cielo se le venía abajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque amaba mucho a sus hijas. Salió de la casa en silencio y comenzó a buscar a sus hijas. Pero las niñas no estaban en casa. Preocupado, siguió buscando hasta llegar al cementerio. Allí vio a sus 3 hijas acostadas junto a la tumba de su madre llorando. Esto hizo estremecer el corazón de Karam Din. Por un lado, la exigencia de su esposa. Por el otro, la vida de sus hijas. No sabía qué hacer. Pensaba que su esposa nunca amaría a sus hijas y que ellas nunca podrían ser felices con su madrastra. Así que decidió llevar a sus hijas lejos. Las abrazó contra su pecho y dijo: «Oh, mis queridas hijas, ¿por qué sufren? Las llevaré a otro lugar». Llevó a sus hijas a un bosque espeso. Allí hizo un fogón de barro y cocinó para ellas. Las niñas comieron hasta saciarse y se durmieron. A la mañana siguiente, las dejó dormidas bajo un árbol, dejó varios sacos de trigo y otras provisiones secas y se fue. Su único pensamiento era que, al menos,
sus hijas ahora podrían sobrevivir y estar protegidas de la crueldad de la madrastra. En el camino, Karandin mató a un ciervo y llevó su sangre a su esposa. Su esposa se untó esa sangre en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Contenta dijo, ahora me siento mucho mejor. Entonces nació en él la creencia de que había matado a sus hijas. Mientras tanto, las 3 hermanas despertaron de su sueño. Vieron que su padre las había dejado. Empezaron a llamar a su padre. Llorando, corrieron de un extremo del bosque al otro, pero no encontraron a su padre. Al escuchar los sonidos de los animales salvajes en el bosque, justo en ese momento, por casualidad, 3 amigos llegaron al bosque a cazar. Después de la caza, cuando regresaban, uno de ellos, llamado Nasir, dijo, «Creo que alguien está en peligro. ¿No escuchan ustedes un llanto, como si oyera a alguien llorar? Vamos rápido a ver. Tal vez alguien necesita nuestra ayuda». Entonces los 3 amigos siguieron el sonido. Delante de ellos vieron a 3 chicas hermosas sentadas llorando. Entre los 3 amigos, Nasir se adelantó y preguntó, «¿Qué hacen aquí solas? ¿Y por qué lloran tanto?». Zainab le contó toda la historia a Nasir. Los jóvenes sintieron gran compasión por ellas, y tras escuchar su historia de vida, decidieron no dejarlas solas. Ellos hablaron entre sí. ¿Por qué no casarnos con estas chicas? Miren lo educadas y humildes que son en su comportamiento, y lo hermosas que se ven. Así también ellas tendrían un techo, y en nuestra vida también vendría la paz. Entonces los 3 amigos se casaron con las 3 hermanas. Zainab se casó con Nasir, y decidieron construir 3 casas en el bosque. También decidieron no llevar a las 3 hermanas de regreso al pueblo, porque si su madrastra llegaba a saber que las 3 hermanas seguían vivas, tal vez urdiría un nuevo engaño. Así que, siguiendo la decisión de Nasir, las 3 hermanas y sus esposos construyeron casas en el bosque y vivieron muy cerca unos de otros. Por primera vez, llegó la mayor felicidad a la vida de las 3 hermanas. Un año después, nació un hijo en la casa de Zainab. Al ver eso, los amigos de Nasir y las hermanas de Zainab se alegraron mucho. Poco a poco, el hijo de Zainab cumplió 2 años. Un día, Nasir les dijo a sus amigos, «Hoy tengo ganas de ir a cazar al bosque otra vez, vamos a cazar». Pero sus amigos se negaron y dijeron, «Tenemos asuntos importantes, no podemos ir contigo». Nasir pidió permiso a Zainab y se fue a cazar solo. Pero después de muchos días, Nasir nunca regresó a casa. Zainab se puso muy preocupada. Desde su nacimiento, había perdido a su madre en la infancia. Luego creció soportando la crueldad y opresión de su madrastra. Durante los últimos 2 años, se aferró a todos los recuerdos felices que recibió de Nasir. Derramó lágrimas. La ausencia de Nasir aumentó su preocupación y su dolor. Sus hermanas también se preocuparon al ver su estado. El cuñado de Zainab, amigo de Nasir, la consoló diciendo, «No te preocupes, encontraremos a Nasir». Pero la crueldad del destino hizo que los amigos de Nasir, al ir a buscarlo en el bosque, nunca regresaran. Una vez más, una montaña de tristeza cayó sobre la vida de las 3 hermanas. Un día, mientras Zainab arrullaba a su hijo para dormir, se oyó un golpe en la puerta. Ella fue rápidamente y abrió la puerta. Vio a un anciano fakir vestido con ropas verdes. Al verlo, Zainab dijo, «Padre, mi esposo no está en casa ahora. No puedo dejarlo entrar. Cuando mi esposo regrese, podrá venir de nuevo». Entonces el fakir dijo, «Hija mía, tengo mucha hambre. ¿Dónde está lo malo en alimentar a un hambriento?». Zainab, sin poder hacer otra cosa, invitó al fakir a entrar en la casa y comenzó a cocinar para él. Pero ese fakir hechicero miraba a Zainab con ojos malvados. Luego se levantó
se acercó a Zainab y dijo: «Escucha, muchacha, me gustas mucho. Deja a tu hijo y cásate conmigo». Zainab comenzó a temblar de miedo y dijo: ¡Qué vergüenza! ¿Qué está diciendo usted? Soy una mujer casada y madre de un hijo. ¿Cómo se atreve a decir semejantes cosas? Al oír esto, el fatir hechicero se enfureció. Con su poder mágico convirtió a Zainab en un perro, le ató una cuerda al cuello y empezó a arrastrarla. Mientras tanto, el pequeño hijo de Zainab lloraba fuerte por su madre. Cuando las hermanas de Zainab oyeron el llanto del niño, corrieron a su casa. Rápidamente levantaron al bebé en brazos. Comenzaron a buscar a su hermana, pero no encontraron a Zainab por ningún lado. Después de su madrastra, ahora también Zainab había desaparecido. Así pasó el tiempo. 14 años habían pasado desde que Zainab desapareció. Durante ese tiempo, su hijo creció hasta convertirse en un joven. Fue criado por sus 2 tías. Un día, sus tías le contaron toda la verdad sobre su madre. Al escuchar eso, el hijo se entristeció profundamente y dijo: «Tía, hoy voy a encontrar a mis padres». Sus tías intentaron persuadirlo, explicando que así es el destino. Los que debían partir se habían ido. No querían perderlo también. Sus maridos también se habían ido al bosque y nunca regresaron. Pero el muchacho dijo: «Tía, no se preocupen, buscaré a mi padre y a todos y los traeré de vuelta». Después, partió hacia el bosque. Durante muchos días, vagó por allí sin saber dónde buscar a sus padres. Mientras buscaba, llegó a una región que estaba completamente hecha de piedra. Allí, vio algunos edificios de piedra y una pequeña y hermosa casa de piedra llamó su atención. Miraba fijamente aquella casa con concentración. En ese momento, un anciano salió de la casa y dijo: «Hijo, pareces nuevo aquí. ¿Por qué has venido a esta sola peligrosa?». El muchacho respondió: «Padre, he venido a buscar a mis padres y a mi tío. Un hechicero convirtió a mi madre en una perra y se la llevó». Entonces el anciano temeroso de Dios dijo: «Mira, esta zona está dominada por un mago terrible. Es muy poderoso, practica magia negra y adora al demonio. Quien se atreve a desafiarlo o a insultarlo, él lo convierte en piedra, y a los más débiles los transforma en perros. Las piedras que ves a tu alrededor alguna vez fueron personas. El mago las convirtió en piedras. Hace algunos años vino aquí un joven y después lo siguieron otros 2 jóvenes. El mago los transformó en árboles y piedras. Incluso ha mantenido cautiva a una muchacha piadosa durante 12 años. Quiere casarse con ella por la fuerza, pero ella se niega». Al escuchar esto, el joven pensó: «Esa muchacha debe ser mi madre, y esas piedras y árboles son seguramente mi familia». Finalmente estuvo convencido de que había encontrado a sus seres queridos. Lleno de alegría, el joven le contó toda la historia al anciano y dijo: «Padre, ayúdeme. Muéstreme una manera de salvar a estas personas indefensas». Entonces el anciano contó cómo había sufrido por la madrastra de Zainab. Perdió su choza y su ganado, y por eso tuvo que vivir en esta zona peligrosa. Le prometió al joven que sin duda estaría a su lado. El anciano pensó que quizá, a través de este joven, su madre podría ser liberada y también los demás prisioneros serían salvados de las manos del hechicero. Él dijo a los aldeanos: «Este es mi nieto. Ha venido de otro pueblo para visitarme». Cuando el hechicero sospechó que alguien nuevo había llegado al pueblo, fue inmediatamente el anciano y preguntó: «¿Quién es este muchacho?». El anciano respondió: «Este es mi nieto.
Así se produjo el primer encuentro entre el hechicero y el muchacho. El muchacho ocultó su identidad y comenzó a reunirse con el hechicero. El hechicero le dijo: «Pareces muy inteligente y honesto, tan inocente como tu abuelo. Mañana harás una tarea para mí. Te enviaré a un edificio. Allí deberás entregar mi mensaje a una joven. Quiero casarme con ella». El muchacho comprendió de inmediato que iba hacia su propia madre. Se sintió muy feliz y pensó en llevar flores para su madre. Planeó que en el momento adecuado revelaría su identidad para que su madre pudiera reconocerlo. Antes de su nacimiento, su padre Nasir le había dado a su madre Zainab un anillo en el que estaba grabado su nombre. Después, Zainab entregó ese anillo a su pequeño hijo. Aunque pasaron los años, el muchacho todavía llevaba ese anillo en su dedo. El anciano piadoso le dijo: «Esconde tu anillo dentro del ramo de flores. Cuando tu madre lo vea, te reconocerá de inmediato». Pero esto no será fácil, porque el hechicero ha puesto una estricta vigilancia sobre Zainab y sus guardias siempre la observan. Comenzó a enviar al joven todos los días con un ramo de flores a Zainab. Allí siempre había una sirvienta a su lado. Un día tuvo suerte. Zainab estaba sola en casa. El joven rápidamente se quitó el anillo del dedo, lo escondió dentro del ramo y lo colocó a los pies de Zainab. Tan pronto como el ramo fue puesto en el suelo, se oyó el sonido del anillo. Zainab, sorprendida, levantó el ramo y vio el anillo familiar entre las flores. Era el mismo anillo que, muchos años atrás, ella había envuelto en una tela fina y colocado en el pequeño dedo de su hijo. La mirada de Zainab se dirigió de inmediato al muchacho. Cuando sus ojos se encontraron, todo quedó claro. Era su propio hijo. Aunque el hechicero la tenía cautiva, el muchacho empezó a planear su liberación. Zainab fingió aceptar casarse con el hechicero y le preguntó por la fuente de su poder. El hechicero dijo: «Mi vida está escondida dentro de un loro, encerrado en una jaula bajo un árbol en el denso bosque». Zainab reveló este secreto a su hijo, pero le prohibió correr el riesgo. Aún así, el muchacho prometió a su madre que volvería con éxito. Después de mucha búsqueda, finalmente llegó al bosque. En una oportunidad, logró sacar al loro de la jaula y lo llevó de regreso a la fortaleza del hechicero. El hechicero se sorprendió al verlo. Al final, llorando, suplicó que le devolvieran al ave. Con astucia, el joven liberó a todos los prisioneros de las manos del hechicero. Luego, arrancó las plumas del loro, lo que hizo que todo el poder del hechicero desapareciera. Por último, torció el cuello del ave y el hechicero murió en el acto. El joven liberó a su madre Zainab, a su padre Nasir y a todos los demás prisioneros. Después, todos fueron juntos al anciano piadoso. Le dieron las gracias y regresaron a sus hogares. Las hermanas de Zainab estaban llenas de alegría al recuperar a sus esposos. Finalmente, Karamdin también se reunió con sus 3 hijas. Había vivido sumido en el dolor por perderlas, buscándolas en el lugar donde las había dejado, sin encontrar nunca rastro. Al verlos vivos y sanos, Karamdin rompió a llorar. Pidió perdón a sus hijas y dijo que todo había sucedido por las intrigas de su madrastra. Sus hijas lo consolaron y dijeron: «Ahora somos felices en nuestra vida». Su padre añadió: «Su madrastra, que las maltrató, murió de una enfermedad sucia, pero yo también fui negligente con sus derechos y ahora sufro una grave enfermedad. Perdónenme». Las 3 hijas abrazaron a su padre y dijeron: «Padre, no tenemos ningún rencor contigo. A partir de ahora vivirás con nosotras».
Desde entonces, todos vivieron en paz y felicidad.